Hoy vivimos en un mundo donde el crecimiento económico ha sido, durante mucho tiempo, la principal meta. Sin embargo, este crecimiento también ha traído grandes desafíos, como el cambio climático, la desigualdad y el deterioro del medio ambiente. Frente a esta realidad, surge una pregunta importante: ¿es posible tener una economía que permita el desarrollo sin destruir el planeta? Para reflexionar sobre esta pregunta, reunimos a 5 importantes expertos en economía y sostenibilidad: Kate Raworth, Cristiana Figueres, Mariana Mazzucato, Nicholas Stern y Joachim Steiner, quienes compartirán sus ideas sobre la economía verde y el futuro de nuestro planeta. Buenos días, licenciada. El día de hoy, nosotros como grupo número 3, le vamos a presentar un pequeño diálogo entre expertos relacionados a la temática de economía verde. Para ello, me quiero presentar. Mi nombre es Josué Ávila y voy a interpretar a Joachim Steiner. Nací en 1961, en Brasil. Estudié filosofía, política y economía. Actualmente, soy administrador de la programación de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi nombre es Jeremy Troncos y vengo a representar la figura de Nicholas Stern, el cual nació en el Reino Unido en el año de 1946. Estudió en la Universidad de Cambridge Economía y Matemáticas. También obtuvo un doctorado de Economía en la Universidad de Oxford. Mi nombre es Yadira Piliza e interpreto a Cristiana Figueres. Nací en 1956 en Costa Rica. Vengo de una familia con una fuerte tradición política, siendo así mi padre un expresidente del país. Soy antropóloga y saqué una maestría en ciencias sociales. Desde muy temprana edad me involucré con el ámbito de la contaminación ambiental y las políticas internacionales. Mi nombre es Ariana Libe y yo represento a Kate Raworth. Nací en 1970 en el Reino Unido y estudié en la Universidad de Oxford Política, Economía y Filosofía para más tarde sacar una maestría en la Economía del Desarrollo. Mi mayor acotación ha sido el modelo de la economía de todos, que plantea el equilibrio entre el bienestar humano y también los límites ecológicos del planeta. Mi nombre es Lady Cabe y represento a Mariana Mazzucato. Nací en Roma en 1968 y crecí en Estados Unidos. Soy economista especializada en innovación, políticas industriales y economía pública. Estudié historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Tufts y obtuve mi doctorado en Economía en la New School for Research Society. Yo creo que el mayor error de la economía tradicional ha sido creer que siempre crecer es lo bueno. Sí, es verdad, crecemos, pero ¿a costa de qué? Debemos tener en cuenta que se debe proporcionar lo básico a todas las personas: la vivienda, la educación y también la salud. Pero siempre hay que tener en cuenta el respeto hacia los límites ecológicos que nos plantea nuestro planeta. Estoy totalmente de acuerdo. El cambio climático hace algunos años ha sido un tema secundario, pero hoy en día es una problemática económica y social. Así que debemos realizar esta transición hacia la economía verde, ya que no es una opción, sino una decisión necesaria para mantener una mejor estabilidad. Y esa transición no ocurre sola. El Estado tiene un papel clave. No se trata solo de regular, sino de orientar el rumbo. Las grandes transformaciones económicas siempre han tenido dirección pública. Si queremos innovación verde, debemos invertir con propósito. Además, desde el punto de vista económico, actuar es más factible que esperar. Los daños causados por el cambio climático pueden ser específicamente muy relativos, por eso es muy ético y muy específico. También es cuestión de desarrollo humano. Una economía verde bien planificada puede ayudar a disminuir las desigualdades, desde energías renovables, ciudades sostenibles y un fortalecimiento entre las comunidades. Sí, tienen toda la razón. Entonces, yo creo que deberíamos replantearnos lo que entendemos por éxito. No solo cuánto producimos, sino qué producimos y para quién. Exacto, la economía verde implica responsabilidad compartida. Y no nos olvidemos de la visión a largo plazo. Porque el bienestar humano y la salud del planeta no son separados, son inseparables. Después de escuchar estas perspectivas, queda claro que la economía verde no es solo una propuesta ambiental, sino una nueva forma de entender el desarrollo. No se trata únicamente de crecer, sino de hacerlo con responsabilidad, pensando en las personas y en el planeta al mismo tiempo. El verdadero desafío no es elegir entre economía o medio ambiente, sino aprender a integrarlos.
porque el futuro no se debería medir únicamente en cifras, sino que trata de cómo decidimos avanzar, en la capacidad que tenemos de construir un mundo sostenible para las próximas generaciones.